voy a grabar la clase, ¿ya? La clase va a empezarse a grabar a partir de ahora. Listo. ¿Ya? Para que después los otros compañeros puedan ver. Entonces, vamos a proyectarle el PPT, ¿ya? Javier, ¿puedes ver el PPT? ¿Sí o no? Sí, dice clase 1. La Victoria. Sí, lo veo. Ya. Victoria, ¿lo ves? Levanta la mano si lo ves. ¿Ves la imagen, Victoria? Con un... Ya. Antonella está... Ya, estamos admitiendo a la Antonella. Ya. Victoria, ¿ves la imagen? Levanta la mano si la ves. ¿La ves? Te lo voy anotando acá. Te lo estoy anotando. Ya. Ya. Entonces, vamos a partir, ¿ya? En caso de cualquier cosa, este video va a quedar respaldado en YouTube para que lo puedan ver durante otras instancias, ¿ya? Si el internet está medio lentito, si está medio flojito, van a poder acceder a eso. Victoria, ¿tú ves la imagen que estamos mostrando de clase 1? Lo más probable es que sí. Si Ya. fuera Javier, Comenzamos entonces para que no nos atrasemos, porque como les digo, aquí pasa súper rápido el tiempo. Entonces hoy día vamos a trabajar nuestra clase 1, ¿cierto? Nuestro objetivo va a ser identificar aristas paralelas, perpendiculares e intersecciones entre ellas en figuras 2D del entorno. Bienvenida, Antonella. Muy bienvenida, Antonella. Antonella, vamos a trabajar en el libro, página 114. 114, para que tenga su libro. ¿Ya? Libro 114, y ahí está nuestro objetivo de la clase, ¿cierto? Es el cuaderno. Identificar aristas y paralelas. Vamos a avanzar para que nos alcance el tiempo. Ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un ángulo? Esto nosotros lo pasamos el año pasado, no sé si ustedes lo recuerdan, pero trabajamos todo lo que tenía que ver con ángulos. Sí, yo me acuerdo. Entonces teníamos, ¿cierto?, las partes del ángulo, que eran los rayos, ¿cierto?, que son dos líneas rectas que se proyectan al infinito, que son estos, ¿cierto? El rayo azul y el verde, ¿ya? ¿Me ven el puntito rojo, Ya. cierto? Sí. Ya, ese puntito rojo me está indicando entonces dónde se juntan o se unen los dos rayos, que son dos líneas rectas paralelas que se proyectan al infinito y que se juntan en un punto que se llama vértice, ¿ya? Y en esta parte, ¿cierto?, se forma el ángulo y tiene una medida según, ¿cierto?, según corresponde. Cada lado que conforma un ángulo se llama rayo, entonces, ¿cierto? La esquina en la cual se intersectan ambos rayos se determina vértice, que sería este, y el ángulo es la cantidad de giros que se conforman entre los dos rayos. Ya, esto. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Luego tenemos la actividad de la página 114, en donde dice, escribe si el ángulo marcado en cada objeto es mayor, igual o menor que un ángulo de 90. ¿Ustedes recuerdan cuál de estos tres tiene un ángulo de 90? El cuadrado. La B. El B. La B. La B. ¿Es un cuadrado o es un cubo? Un cubo. Muy bien, Javier, excelente. Entonces, este sería mayor que 90, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces ahí anotamos mayor que 90. ¿Este sería mayor, menor o igual a 90? ¿El B, niños? ¿Mayor, menor o igual a 90? Menor que 90. Este, obsérvelo, recién me Igual dijeron, a 90, tía. recién me dijeron ustedes algo. Menor. Yo les pregunté, ¿cuál de estos? Es menor. Escúchame un poquito. Yo les pregunté, ¿cuál de estos tres formaba un ángulo recto? Y Javier me dijo, ¿qué cosa? El B. El cubo. Entonces, si este es un ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Muy bien, entonces este mide 90 grados, porque dijimos aquí que es un ángulo recto. Entonces dice que si es mayor, igual o menor. Entonces, ¿este cómo sería? Igual que
90, porque ¿ves? Nuestra medida es de 90 grados, ¿cierto? ¿Se les olvidó cuál era el ángulo de 90, niños? No, más o menos. Ya, Más o menos. Antonelita, mira, decir. Anto, recuerda que cuando estábamos en la sala buscábamos ángulos de 90. ¿Dónde los buscábamos, Antonella? Ya. En la puerta. Muy bien, excelente, la puerta. ¿Qué más? ¿En qué otro lugar lo buscábamos? La ventana. En la Las ventana. ventanas. Muy bien, entonces ahora estamos recordando el ángulo de 90, perfecto. Y la tijera, letra C, es menor, mayor, 90. La tijera es menor que 90. Menor que 90. Excelente, entonces, menor que 90. Ustedes utilizan solamente los signitos, los signos, ¿ya? Entonces, rapidito, la A es mayor de 90, la B es igual que 90, y la C es Igual a 90 y la menos que 90. Muy bien, excelente. Avanzamos con el otro entonces. Aquí dice, marca con rojo los lados de cada figura y con azul los ángulos interiores. ¿Están con sus lápices azul y rojo? A ver, espera. Marcamos todos los lados primero. Está mirando. Marcamos con rojo los lados de cada figura y con azul sus ángulos interiores. Primero entonces marcamos con rojo los lados de cada figura. Por ejemplo, ahí estoy marcando yo. ¿Ustedes están marcando? Sí. Ya, ahí estamos marcando todo entonces. Ahí está marcando. ¿Estamos listas con la A? Marcamos con la B. Marcamos con la B. Muy Ustedes lo bien. hacen más derechito con la regla. El PowerPoint no nos permite hacer mucho, pero por eso sale un poquito corrido. Pero ustedes van marcando justo por la línea. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. Vamos con la C, marcando entonces con rojo todos los lados de las figuras. Ustedes recuerdan que esos son los lados. Y ahora ustedes tienen que ir marcando con azul los ángulos interiores. ¿Quién se acuerda cuál era el ángulo interior? Hagamos. No, yo no me acuerdo. Antonella, mira. Hay un ejemplo de un ángulo, Antonella. Ahí hay un ángulo donde se juntan dos líneas rectas, ¿cierto? Dos rayos en este caso. El ángulo como un Y ahí formamos un ángulo. Ahora vamos a ver dónde hay otro ángulo. Donde se juntan dos rayos, ¿cierto? Tenemos otro ángulo que se forma. ¿Y dónde formaríamos el tercer ángulo? en la otra punta. Muy bien. Ya, claro. Donde se juntan dos rayos. Entonces tenemos que darnos cuenta que vamos a observar la figura. Sí. Vamos a ver un rayo, vamos a ver otro rayo, y donde ellos se intersequen o se junten, se va a formar ¿se va a formar? Un ángulo interior. Un ángulo interior. Chicos, Marquen ustedes. Chicos, cuando dice ángulos interiores, como la palabra Ya. está adentro de la figura, si dijera ángulos exteriores, tendrían que ser, miren, ese tipo de ángulos. Lo voy a marcar con rojo para que quede, si es que dijera ángulo exterior que está afuera de la figura. Pero en este caso, como dice interior, los de azulito son los que están adentro, ¿ya? Solo para saber. Ya. Ya, no le nomás a los Ok. vamos a cambiarle. Vamos marcando entonces. ¿Están listos los del B? ¿Están marcados? Ahora sí. ¿Sí? ¿Están marcados todos ya? Sí. Javier, ¿cuántos ángulos internos encontraste en la letra C? Cinco. Perfecto, Javier. Ahí tenemos un ángulo interno. 1, 2, 3, 4,
5. Antonella, ¿cómo vamos? Bien, yo ya terminé. Ya, perfecto. Avanzamos entonces con la siguiente. No se olviden. Vicky, no te estamos preguntando a ti porque no te escuchamos, ¿ya? Así que cualquier cosa nos escribes por el chat. Sí, la Victoria puede escribir en el chat si tiene preguntas o dudas. Victoria, ¿tú no nos escuchas? ¿Nos escuchas bien? Ah, nosotros no te escuchamos, ya. Avanzamos entonces. Ahora dice la actividad 3. Identifica los ángulos rectos que tiene cada figura. Utiliza un ¿qué? Una hojita, puede ser, Marcador. una regla, marcar la hojita que se les pidió, una hojita cuadrada que se les pidió que tuvieran, ¿recuerdan? O una hoja de papel. ¿Y esto está bien? A ver, espérame, te vamos a mirar. Te vamos a observar porque estamos en... Ya, sí, perfecto, Javier. Con una de esas nos sirve. Pero no es cuadrado. Ya, sí, pero la idea es que el borde. el borde. Vamos a ocupar el borde de la hojita. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver si encaja o no encaja perfectamente ese borde. Entonces, ahí está la hojita. La llevamos a identificar los ángulos rectos que tiene cada figura. Si ustedes observan, nosotros tomamos una hojita pequeña y la ubicamos en esa esquinita. Forma un ángulo recto. La forma un ángulo recto. Sí. 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 Entonces tengo que ¿Le marcar. giramos? Sí. No. No formar una forma recta. Mira, aquí a nosotras nos encajó perfectamente acá. La hojita. Javier, la hojita que tú tienes, la puntita de la hoja tienes que posicionarla en el vértice, donde está el punto rojo. Ya. Si te cuadras justo una línea, es un ángulo recto. Le vamos a dar la bienvenida Ya. a Agustina. ¿Te calzó, Javier? Sí. Perfecto, entonces, ¿es un ángulo recto? Sí. Lo marco con rojo entonces. Ahora tomas tu lápiz rojo y lo marcas. Lo dibujas como está ahí. Hola Agustina, bienvenida. Bienvenida, Agustina. Estamos en la página 114 ¿No escuchan, Agustina? del libro del estudiante. Está conectando el audio de la Agustina. ¿Ya? Bienvenida, Agu. Ya, página 114. Si me escucha la Agustina, que levante la mano. Ah, sí, ya, perfecto. Perfecto. La Agustina levantó la mano. Hola Agustina. Ya, ahora súper. Hola. Perfectamente. Ya, entonces seguimos en la página 114. Ya, en este ejercicio. Dale, Agustina, nosotros estamos trabajando con el texto en la página 114, revisando las actividades que tú ya tienes realizadas. Las estamos revisando, ¿ya? Entonces avanzamos, ya vamos a la actividad 3 de la página 114. Ya. Entonces, Agustina, tienes que tomar ahora... Del libro, Agustina. Del libro, no del cuadernillo. ¿Se acuerda que la diferencia era que el libro era el grueso y el cuadernillo es de práctica? En el libro, el grueso. ¿Estamos, Agustina? Sí, está bajita la ¿Estamos listos, Agustina? Sí. Ahí está. Ya, ¿estamos listos? Perfecto. Ya. Avanzamos entonces. Rapidito para que no nos pille el tiempo. Entonces estamos, ¿cierto? Nuevamente en 114, actividad, Agustina, número 3. Tienes que tomar un cuadradito, un papel cuadrado, como el que se avisó anoche que tenían que tener listos para hacer esta actividad. Entonces, dice, identifica los ángulos rectos que tiene cada figura, ¿ya? Utilizando un papel o una regla y lo marco con rojo. Aquí nosotros ya nos posicionamos y encontramos ya un ángulo
recto, ¿ya? Y lo marcamos con rojo. Vamos a la letra B. Bueno. La letra B ¿se posicionaron en la B? Si ustedes se posicionan en la B, se van a dar cuenta que no hay ningún ángulo recto, porque ninguno les va a calzar correctamente, ¿ya? Pero en la C se posicionan ahora en la C y tienen un ángulo recto en esta parte. ¿Hay algún otro ángulo recto en la C? Sí. Ya. ¿Cuántos ángulos rectos tienen en la C? 4. Perfecto, 4 ángulos rectos. Los marcaron con rojo, ¿cierto? Espérame. Sí, yo los estoy marcando. Igual. El chat. No se escucha bien, tía, no digo nada, lo escucho muy cortado. Le voy a escribir a la Victoria. Victoria, la clase quedará grabada. Grabada puesto que es YouTube. Para que no te preocupes. Estamos escribiendo a la Victoria que esta clase va a quedar grabada porque ella nos dice que no nos escucha bien. Ya. Continuamos entonces. Siguiente, niños. Ahora vamos a trabajar líneas rectas que se intersecan y son perpendiculares. ¿Qué significa que las líneas se intersequen? Que son dos líneas que se cruzan en un punto determinado. ¿Qué significa que dos líneas sean perpendiculares? Las dos líneas que se cruzan forman un ángulo de 90. ¿Se recuerdan de eso, niños? El año pasado trabajamos toda esa materia. ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo. Más o menos. Más o menos. Bien. Algo. Ya, y la Victoria ya. Súper. Entonces, aquí tenemos, Podría decir que me acuerdo. aquí tenemos ejemplos. Líneas secantes son todas aquellas, ¿cierto?, que se cruzan en un punto, ¿ya? Y las perpendiculares son todas aquellas que forman ángulos De 90 grados. de Claro. 90 grados. Siempre que hablen de perpendiculares, ustedes tienen que saber que se forma de ángulos rectos. Y si hablan de cualquier otra cosa que no sea perpendicular, puede haber cualquier ángulo. Si se fijan, aquí hay un ángulo que es más grande que 90 y aquí hay un ángulo que es más chiquitito que 90. Por lo tanto, aquí se llaman líneas secantes. Pero siempre y cuando se dé la particularidad de que formen ángulos de 90, va a ser líneas perpendiculares, o sea, como una cruz perfectamente. Sí. ¿Se entiende eso, niños? Sí, profe. Sí. Perfecto. Vamos entonces. Ahora sí. Ya. Ahora entonces, dice, Joaquín marcó líneas perpendiculares en los siguientes dibujos. Ahí están marcadas, ¿cierto? Sí. ¿Estarán correctas estas perpendiculares? Aquí forma un ángulo de 90. Sí. Sí. Aquí formará un ángulo de 90. No. Antonella, posiciona tu hoja sobre esta figura. Todos posicionen su hoja sobre esta figura. Posicionen la hoja sobre la figura y vean, ¿les calza esto? ¿Justo? Sí, me alcanza. Entonces será un ángulo de 90 este. Sí. No. ¿No? Yo ahora encuentro que sí. Sí. Según yo está así. Pero miren, si ustedes vuelven a leer, dice, Joaquín marcó líneas perpendiculares en los siguientes dibujos. ¿Y qué significaba perpendicular en esta imagen, niños? ¿Qué significaba? O sea, un ángulo de 90 grados. Que todas las líneas perpendiculares forman 90 grados. Entonces, aquí me está diciendo que Joaquín marcó puras perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas estas figuras... Es de 90. Muy bien. Que todas estas figuras Son de forman 90 grados. ángulos de 90.
Con el solo hecho de que diga líneas perpendiculares, ya yo estoy sabiendo que es ángulo recto. No tengo ni siquiera para qué posicionarme, porque lo tengo claro con esa palabrita, según lo que yo aprendí anteriormente, ¿ya? Eso está en la página 115. Dice entonces, ¿cómo son las líneas perpendiculares? Las líneas perpendiculares se pueden representar por líneas rectas que al intersecarse forman ángulos rectos. Ya tenemos que tener muy claro que las líneas perpendiculares forman ángulos rectos. Entonces, ahora me dicen, estas dos líneas rectas no son perpendiculares, ya que al intersecarse no forman ángulos rectos. ¿Será correcto esto? Sí. Sí. Esto es entonces lo que me dice. ¿Por qué? Porque no forma un ángulo de 90 grados. Estas dos líneas rectas son perpendiculares, ya que al intersecarse forman ángulos rectos. ¿Será correcto esto? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, si nosotros observamos aquí, hay dos líneas rectas. Nos habla de la L1, ¿cierto? Y aquí nos habla de la L2, que al intersecarse, ¿qué es lo que es intersecarse? Cruzarse. Muy bien, cruzarse. Ya que se juntan, se cruzan en un punto, ¿cierto? Forman ángulos rectos, dice. Luego L1 es perpendicular a L2. ¿Quién se acuerda de este simbolito que estoy tocando aquí yo? ¿Qué significaba ese simbolito? No me acuerdo yo. Yo tampoco. Al revés. ¿Se acuerdan de la T al revés? Victoria, ¿te acuerdas qué significaba eso? Ah, la Victoria no me escucha. Antonella, ¿te acuerdas que la T al revés? Fíjense, ahí dice atención. Y No me acuerdo de la T al revés. Y aquí al ladito donde dice atención, ¿qué dice? El símbolo significa perpendicular. Es el símbolo de perpendicular, ¿ya? Entonces el símbolo de que se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces si nosotros observamos la línea recta L1 y la L2, me indica que estoy formando, ¿cierto? Ángulos de 90 grados. Y eso es la perpendicularidad. ¿Ya? Entonces, cada vez que me aparezca este símbolo, que es como una T al revés, yo tengo que saber que están hablando de rectas perpendiculares. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es una recta perpendicular? ¿Qué me forma? ¿Qué ángulo me forma la recta perpendicular? ¿De 90 grados? Muy bien, perfecto, muy bien. Tenemos que ir asociando todos esos términos, ¿ya? Y no se olviden, esto es muy importante, ¿ya? Porque después vamos a ver otro símbolo que va a significar otra cosa. Ahora yo les voy a preguntar algo aquí. Solamente les voy a preguntar, no vamos a leerlo de arriba, les voy a preguntar. L3 y L4 ¿son perpendiculares? ¿No? No. No, ¿por qué no? No. ¿Por qué ¿Por no? qué no tienen un ángulo de 90 grados? ¿Por qué no? Muy bien. Porque como aquí nos dice, estas rectas al intersecarse no forman ángulos rectos, ¿ya? Luego, la recta L3 no es perpendicular a la L4, ¿ya? ¿Por qué? Simplemente porque no me forma los ángulos de 90 grados. Perfecto. ¿Cómo podemos comprobar que dos rectas son perpendiculares? Podemos utilizar la escuadra o el papelito que nosotros les dijimos, ¿ya? Simplemente ahí, si me calza, ¿cierto? Y me forma el ángulo, estoy comprobando que sí corresponde, ¿cierto?, a la perpendicular. Sí me forma un ángulo de 90. Muy bien. Vamos entonces a la página 116. ¿Estamos en la página 116 todos? Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Ya. Ustedes, niños, una pregunta, ¿habían hecho esta actividad ya en la lista de antes? No. ¿No?
Algunos lo habían hecho, otros no lo habían hecho. ¿Sí? Ya, lo importante, niños, es que vayamos ordenándonos las semanas con las actividades que se les van entregando, porque por ahora vamos a revisar lo que tenemos de antes, pero después vamos a ir trabajando las actividades que se van entregando semana. Ya, y la idea es que no queden atrasados. Ya. Ya. Entonces trabajamos la 116. Dice ahí, también utilizar un papel con forma cuadrada, que es lo que estábamos trabajando recién nosotros, o rectangular, o un transportador. ¿Qué fue lo que hablamos recién? Ya, chicos, quedan 10 minutos, así que lo vamos a hacer ahora súper cortito, ¿ya? Para que podamos avanzar. Ya. Ya. Hemos trabajado recién, ¿cierto? Aquí dice que se apoya con el Ya. papel. ¿Me sirve esto? Aquí ubicamos, ¿cierto? El transportador. Chicos, traten de ¿Me guardar sirve? silencio. Es que no, déjame verte porque nosotros no nos estamos viendo. Voy a abrir para verlo. Ahí tienes un transportador. Tu transportador es de 360 grados. La mayoría viene como la mitad de ese transportador, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se fijan, ahí tenemos dos rectas, acá, ¿cierto? Y me están marcando el ángulo de 90 grados. Ya. Del 0 al 90, que es como un cuadradito perfecto. Un cuadradito perfecto. ¿Sí? Ahí está ubicado. ¿Se acuerdan que el año pasado trabajamos el tema del transportador? ¿Se acuerdan cuando hicimos un abanico? Con Sí, papel me acuerdo de que hicimos un abanico. Con los palitos. Exacto. Papel Eso lustre. trabajamos, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el uso del transportador. ¿Ya? Ustedes saben que, Ya. ¿cierto? Hay una cruz, a donde está posicionado el punto rojo hay una crucecita, ¿cierto? Con esa crucecita yo me ubico. ¿En qué parte me posiciono con la crucecita? En el punto. Ya, ¿cómo se llamaba ese punto? ¿Se acuerdan cómo Donde se se llama? juntan los dos rayos, ¿cómo se llamaba? ¿Eso cómo se llamaba? ¿Dónde se juntan? No, El eje. acuérdate que ¿Eje parece? el ángulo, eso era el ángulo, acuérdate. ¿Esto cómo se llamaba? Alguien me lo dijo Eje. recién. Alguien me dijo Eje. recién. Vértice. Donde se juntan los dos rayos es el vértice. Ya no se olviden. Chicos, no se preocupen que la idea es que vayamos recordando aquí, ¿ya? ¿Se están recordando de alguna materia del año pasado, no? Sí, sí, yo me acuerdo que pasamos esto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a recordar ahora. Vértice, los rayos y el ángulo, acuérdense. Entonces, el transportador lo ubico en el origen, lo ubico aquí, ¿cierto? Y marco. Por ejemplo, aquí me está mostrando muy claramente un ángulo de ¿cuánto? 90 De grados. 90 grados. 90 grados. Perfecto. Vamos a ir avanzando, niños. Ya. Para poder ver el tema. Antes de continuar cortito, ¿hay dudas? ¿Van entendiendo? No, yo no tengo. Sí, ya sé. Perfecto, ya, porque nos quedan 7 minutos efectivos. Ya, chicos, yo voy a pedir ahora que me ingresen al WhatsApp de quinto para cualquier consulta. De todas maneras, ustedes ya tienen mi teléfono del año pasado, así que no es difícil que nos comuniquemos, ¿ya? Para que me hagan preguntas. Ya, nos quedan casi 3 minutos. Avanzamos. Ahora tú dices, utiliza una escuadra, un papel rectangular o un transportador para determinar si cada par de rectas son perpendiculares. Vamos entonces haciendo la primera y responden ustedes cómo vamos. La A, ¿será perpendicular? En la A, la L1, la L2, ¿son perpendiculares? Sí. Sí. Sí son. Sí. Me dijeron que sí, perfecto. Sí. En la B, ¿tenemos perpendicularidad en la B? No. Perfecto, no tenemos. Vamos. Una X se le marca esa entonces. Ya. Entonces vamos con la segunda actividad. Observa la siguiente recta e identifiquemos cuál de ellas son perpendiculares, luego vamos completando. La recta... Ya.
Chicos, vean la imagen, ¿cierto? Esta imagen donde aparece L1, L2, L3, L4. ¿Cuál de ellas, según su criterio, sería perpendicular? La L2, Ya, la L1 y la L4. la L2, la ¿Y cuál? L1 y la L4. ¿Estás segura con la L4? No, Posiciona tu es hojita. solamente la L1 y la L2. Posicionando Sería la... sería... a ver. para saber cuáles son perpendiculares. Chicos, vamos a ir avanzando porque nos queda poquito tiempo. Marcamos entonces la recta L1, esa es, dice, La L2. paralela perpendicular a la recta L2. Muy bien, es correcto eso. Entonces, simbólicamente, ¿qué diríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? Tomando en cuenta nuestro símbolo, L1. tomando en cuenta L1. esto, ¿qué pondríamos aquí? L1. L1 es que, ¿con qué significa esto? ¿Qué significa esto? Perpendicular. Muy bien. El ¿Es perpendicular a? ¿Es perpendicular a qué? A la L2. Muy bien. A la L2. Entonces, la recta L1 es perpendicular a la recta La L2. No nos olvidemos del símbolo. Está resumida la cosa. Perfecto, avancemos, porque si no nos vamos a alcanzar. Ya. Actividad 3. Remarca con rojo los pares de lados que son perpendiculares en cada figura. Van remarcando ustedes con rojo, entonces, los que son perpendiculares. Y los vamos a ir revisando. En la A, Perpendiculares. uno acá. La B tenemos uno ahí. Entonces tenemos perpendicular a C, CB. Ahí una perpendicular, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ahí se forma ¿qué cosa? Un ángulo. ¿Qué forma aquí? Un ángulo recto. Un ángulo recto. Un ángulo recto. Muy bien, un ángulo recto de 90 grados. Y aquí, ¿dónde tengo que trazar la otra línea para formar otro ángulo? La X. Arriba es la doble. X, sí. La X. X, ¿Tengo otra? En esta tengo otra. ¿Cuál otra? W. super, X, W. Muy bien, W, Niños, X. cada vez que yo marco una recta, por ejemplo, y no está el nombre como L1, yo digo la recta AC AC. o la recta CB. En ese caso, XW, la recta XW, la recta XY y la recta YZ. Utilizo las dos letras. Ahí tenemos entonces la PS. ¿Cuál otra tenemos acá? La Es la RQ. Ya, SR, S, PQ. ¿Cuál otra tenemos? SR. Muy bien. Nos queda la última. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos marcado con rojo los pares de lados que son perpendiculares. Perfecto, muy bien. Niños, ¿lo entendieron? ¿Entendieron las actividades? Sí, profesora. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, les voy a decir algo. Nosotros tenemos dos formas de comunicarnos ahora. Vamos a tratar de hacer, yo más adelante voy a tratar de ir haciendo 2 a 3 clases semanales, ¿ya? O podemos hacer menos clases y nos vamos a reconectar, ¿ya? Ahora tenemos planificada de esta forma porque el tiempo es muy corto. De hecho, nos queda como 1 minuto y medio ahora para despedirnos. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo sus actividades. Nosotros vamos revisando y ustedes donde tengan dudas se quedan y cuando nos conectamos, como vamos a ir revisando todas las actividades todos juntos, me van a ir diciendo las dudas que ustedes tienen. Si quieren tener preparado todo de antes, chicos, está el WhatsApp en donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Ya? Si tienen dudas en alguna actividad, díganle a la mamá que les saque la fotito y que nos envíen las preguntas o nos comunicamos por WhatsApp. Si que ustedes quieren tenerla antes, porque ahora ya, mañana ya tenemos para la próxima semana otra clase de matemáticas. ¿Ya? Ya, que ahí les vamos a mandar a los papás Así que el la día, Agustina. los links y todo el Agustina. tema. Agustina. Ya, que yo no tengo los números en mi teléfono, los tengo de mi mamá nomás.
Por eso, porque la idea es que sus papás se puedan conectar con nosotros. Chicos, nos despedimos porque se va a cortar en cualquier momento. Agustina, la mamita te tiene que ayudar en eso, mi amor. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya, niños, cariño, los quiero Chao. mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, Cuídense. niños, que estén súper bien. Besitos. Nos vemos la Chao. otra semana. Y las dudas, por favor, Chao, tía. pregunten. Chao. Chao, Javier, cariño. Cuídate, hijo. Gracias por participar. Ya, chao. Ya. Ya, voy a pedir para todos. Chao.